La promoción del turismo es parte fundamental del trabajo del gobierno capitalino. Aquí los detalles. Al inaugurar el 14º Foro Nacional de Turismo con sede en la Ciudad de México, el jefe de gobierno hizo un llamado para que las autoridades estatales y federales brinden un mayor impulso a este sector en el país. Con la presencia del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, y de los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Guerrero y Puebla, el mandatario destacó parte de las políticas impulsadas por el gobierno capitalino que promueven los atractivos gastronómicos y naturales de la ciudad. Siempre se ha pensado que los temazcales, pues hay que ir fuera de la Ciudad de México para encontrarlos. Y acá es donde empezaron los temazcales, en la zona de Milpalta, en la zona sur. Y esto lo estamos empezando a desarrollar con la comunidad. Para este 2016, la Ciudad de México fue reconocida como el lugar más atractivo para visitar de toda América Latina, por lo que también la iniciativa privada se ha convertido en una parte importante para este nombramiento. Los hoteleros son ahora difusores muy importantes para la Ciudad de México, para todo lo que tiene la ciudad. La oferta gastronómica que se ha ido incrementando y que también se vuelve un atractivo muy importante. Incorporamos apps para los visitantes. Mancera Espinosa recordó también que la marca CDMX ya se encuentra dentro de las 17 mejores a nivel mundial. Durante 2015, nuestro país recibió 32 millones de visitantes, alcanzando una derrama económica de 17.500 millones de dólares, indicó el secretario de Turismo Federal. Con imágenes de Javier Cordero para Capital 21, Enrique Muñiz.